sé si se quieren algunos dirigir para allá. Lo importante no cruzarse con los chiquillos. ¿Tienes para grabación? Hola, ministra. ¿Están todos bien? ¿Estamos, chiquillos? ¿Todos bien? ¿Están bien, chiquillos? ¿Estamos bien? Vamos. Ya, estamos bien. Sí, bueno, gracias. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero no es importante resaltar la buena noticia que ha tenido hoy día nuestro país respecto a la disminución de la pobreza. Es decir, efectivamente Chile logró bajar la pobreza, más de 600.000 personas salieron de la pobreza por ingresos desde el 2022 a la fecha y alrededor de 1 millón de personas si consideramos el 2017 hasta ahora. Y eso da cuenta de que sobre todo los ingresos más bajos, los deciles más bajos, tienen un componente de ingresos, tanto de ingresos por trabajo como ingresos monetarios o autónomos bien, y ingresos de transferencia del Estado que le permiten superar condiciones estructurales de pobreza en nuestro país. Se habla bien de la política pública y de la orientación del gasto también social. Pensemos que, por ejemplo, la PGU está permitiendo a muchos hogares tener mayores ingresos por transferencias del Estado, ¿no? O el subsidio automático familiar, que también es una política de este gobierno. Y además porque logramos la mayor disminución desde que se tiene registro de la CACEN en una metodología que incluso es más exigente, o sea, aún poniéndonos más exigencias para medir esto, la pobreza ha logrado bajar. Entonces, es una buena noticia para Chile, una buena noticia también de los efectos que están teniendo otras políticas en la región. Otros países también están logrando avanzar en ese esfuerzo. Y además porque el propio Gini también muestra una baja de la desigualdad con esta nueva metodología. Así que felicitar obviamente a todos los técnicos y expertos, a las instituciones que trabajaron detrás de esto, porque, insisto, da cuenta que Chile avanza por el camino correcto. Ministra, en ese sentido, lo que usted describe contrasta con lo que ha planteado el presidente electo José Antonio Kast. Esta jornada, de hecho, él plantea que nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos como en estos días tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante estos 4 años. ¿Qué le parecen a usted esas palabras? Bueno, a ver, yo coincido con el ministro del Interior que señalaba que le duró poco el sentido estadista, ¿no? Yo diría que le duró poco el republicanismo y el sentido de realidad. Primero porque acusa de improvisación este gobierno. Y yo con todo respeto le quiero decir al presidente electo que improvisación es prometer un recorte de 6.000 millones de dólares y no saber cómo hacerlo, o peor aún, saber cómo hacerlo y no querer transparentarlo, y no decirle la verdad a la gente de cómo va a hacerlo, ¿no? Entonces habla de improvisación, de decir la verdad, pero ¿está improvisando o está faltando a la verdad? Y además porque la realidad da cuenta de que toda esta retórica de la emergencia y de la crisis se va un poco desarmando. O sea, Chile ha disminuido la pobreza. O sea, nosotros recibimos un país con más pobreza del que lo estamos entregando. Nosotros recibimos un país con una inflación que iba alcanzando el 14% y a él le va a tocar asumir su gobierno con una inflación de alrededor del 3%. O sea, una mejor situación. Las inversiones extranjeras han anotado récord, las exportaciones han anotado récord en nuestro país. La aprobación de proyectos de inversión por el sistema de evaluación ambiental también han avanzado sustantivamente. Ahora tenemos la buena noticia que producto del royalty minero, el próximo gobierno va a tener mayor recaudación fiscal. E incluso por el litio, el 2026 ya van a tener mayores ingresos fiscales por concepto de litio, gracias también, entre otras cosas, a la estrategia que hemos ido implementando. El crecimiento se proyecta también de manera positiva, o sea, hemos logrado estabilizar varias cosas que estaban críticas. ¿Para qué decir de la lista de espera? Logramos sacar 11 millones de personas en la lista de espera y hemos logrado la disminución de los tiempos de espera, la mayor disminución de los últimos 10 años. Entonces, la verdad es que el discurso catastrofista es bueno para jugar con las emociones de la gente, pero no para gobernar. Para gobernar se requiere sentido de realidad, sentido de diálogo, de responsabilidad y también, yo diría que de humildad, porque el presidente electo debe reconocer que cuando él le toque gobernar, en abril la jornada laboral va a llegar semanalmente a 42 horas. Ya van a haber subido los salarios mínimos y ya pasó a 539.000 pesos. Las pensiones van a haber subido a 2,2 millones de personas ahora en enero y el próximo año, cuando él sea presidente, van a subir aún más, ¿no? Por concepto de PGU.
va a tener más ingresos fiscales, como le decía, por concepto de royalty y por concepto de litio. Y eso fue gracias al liderazgo del presidente Boric, gracias a que él empujó esas políticas públicas. Entonces, está bien, le va a tocar asumir muchas cosas, él le va a tocar gobernar, pero al menos reconocer que gracias a este gobierno y al liderazgo, la decisión, la determinación y la responsabilidad del presidente Gabriel Boric, el país que le va a tocar gobernar va a estar mejor que como lo recibimos nosotros cuando llegamos a ser gobierno. Ministra, respecto a José, hay tweets que envejecen mal, señalando implícitamente la publicación del presidente Boric sobre los líderes que le rinden pleitesía a Trump. ¿Qué le parece que el presidente electo esté polemizando con el mandatario en ejercicio respecto a las relaciones internacionales? Creo que lo respondí un poco con lo que dije anteriormente. Había no querido él repolemizar con lo dicho el presidente, hoy día lo está haciendo, pero más allá de responder a comentarios sobre tweets, es que la política exterior de nuestro país se construye sobre bases sólidas y se ha seguido esa línea justamente porque el derecho internacional no es cualquier cosa, no es solo una palabra bonita, es importante porque cuando se vulnera, se transgrede, se afecta a la soberanía de las naciones, de la integridad de los territorios. Recordemos que el propio presidente de los Estados Unidos ha manifestado su interés por el petróleo de Venezuela ya. Está extrayendo, ¿cierto?, y movilizó buques petroleros estadounidenses a Venezuela. Han hablado incluso de que toda la región es su hemisferio, su patio trasero, incluso ha involucrado a un territorio que nada tiene que ver con Venezuela, ni con una dictadura, ni con un gobierno de ningún tipo de... O sea, no importa el régimen político porque Groenlandia también lo ha manifestado como un territorio que puede ser de su interés. Ya, es porque obviamente está reviviendo una doctrina que conocimos hace muchos años atrás en América Latina, que es la doctrina Monroe, y eso, insisto, no es que lo digamos nosotros, no es una exageración, o sea, ellos lo están diciendo todos los días en nuestra cara, de manera directa, y por eso es tan importante que seamos nosotros, como gobierno y como autoridades o como dirigentes políticos, claro, también con las personas, ¿no? ¿Qué es lo que está viviendo la región, qué es lo que está viviendo el mundo cuando un presidente cree que puede hacer y deshacer a su antojo porque tiene la fuerza militar suficiente, pasándose por encima de las normas internacionales que nos pusimos posguerra? Pero considerando lo que usted plantea, ¿le parecen injustas las críticas que ha hecho Daniel Jadwe puntualmente hacia su persona, de hecho apelando a su cercanía, que tenía en algún momento? Él dice, tienen miedo y ahora se acordaron que la intervención no era buena. O sea, a partir de aquí nadie tiene miedo. Estamos constatando una realidad y le estamos diciendo a la gente cuál es la realidad manifiesta que está sucediendo, o sea, que está pasando a propósito de las decisiones y declaraciones del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y en esto yo quiero ser muy clara, más allá de las provocaciones de Daniel. La política exterior nuestra ha sido sumamente seria, una política de Estado responsable, que no aparece por conveniencia, ¿no? Que no aparece en función de si nos gusta o no, si somos amigos o no del gobierno al cual o el régimen al cual hacemos alusión. Tiene que ver con principios que hay que defender. Y esa ha sido la línea siempre respecto tanto a Gaza, Palestina, ¿no?, y la acción genocida de Israel, como a la situación de la guerra de Rusia-Ucrania, como ahora la situación de Venezuela o eventualmente lo que pueda suceder en otro territorio de este hemisferio, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, lo decía anteriormente en una entrevista, más allá de la provocación, nosotros tenemos una política exterior que es seria, que es responsable y que no está determinada por ironías fáciles. Pero van a seguir los mensajes ásperos del presidente Boric contra Donald Trump, poniendo incluso en riesgo la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Vale la pena en estos 2 meses que le quedan? El presidente se pronuncia en función de principios, es claro y directo y habla con la verdad. Yo creo que mayor preocupación que los dichos del presidente tienen que ser las acciones y declaraciones manifiestas del presidente de los Estados Unidos. Le hacemos el quite. ¿A qué se refería el presidente cuando habla de líderes serviles que se humillan ante Donald Trump? ¿A quién se refería? Los que no cuestionan las acciones unilaterales que ponen en riesgo el multilateralismo y la soberanía de nuestra región.
Eso es sumamente claro y directo. Y yo creo que es digno de un país tener un presidente que hable con la verdad de manera directa y sin temor. No lo veo como un desvalor, por todo lo contrario, es un valor. Y que sea capaz, aunque seamos un país pequeño, de decir las cosas como son, más aún cuando nos las están diciendo ellos mismos a nosotros, ¿no? Porque no estamos inventando, no estamos exagerando, no estamos sobreinterpretando los intereses petroleros o de recursos naturales o de apropiación y control de los Estados Unidos sobre otros territorios, pasándose por encima de, insisto, las normas internacionales, incluso la democracia de su propio país. Es algo que lo estamos viendo y escuchando todos los días. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, chiquillos. Gracias, igualmente.